nosotros somos profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica, impartimos en varios grados y másteres, entre ellos está el grado de Ingeniería Mecánica, el máster en Ingeniería Industrial, el máster en Tecnologías Industriales, y hoy de lo que nos han pedido es que intentemos hablar de otras cuestiones aparte de la docencia que normalmente solemos impartir. Vamos a hablar en primer lugar de la línea de investigación y después además de la colaboración que tenemos con empresas canarias trabajando en la línea que les queremos comentar. Bueno, esa línea, como muchos de ustedes saben, porque en clase ya he hablado de ella, es la línea de biomateriales y biomecánica, el grupo de investigación en biomateriales y biomecánica. ¿Por qué quiero siempre resaltar esto? Porque lo típico, cuando empezamos ingeniería mecánica, la gran mayoría asocia la ingeniería mecánica con los coches, con los motores, etcétera, etcétera. Y se nos escapa siempre otras líneas, no solamente esta, otras líneas que también vienen enmarcadas dentro de lo que sería la ingeniería mecánica. El grupo que aparece con toda la exposición va a ser en inglés, la diapositiva, yo voy a hablar en español. El grupo lo pusimos en inglés y si ustedes se meten en la página web de la universidad como grupo de investigación aparece en inglés. ¿Esto por qué? Porque evidentemente la investigación no tiene sentido si no se trabaja en inglés. Nos guste o no nos guste, el español es muy fuerte, pero todo lo que es la bibliografía, artículos, etcétera, etcétera, es en inglés. Por tanto, no tiene otro sentido. De hecho, cuando trabajamos, cuando vamos a un congreso, siempre tenemos que estar con el inglés y casi siempre con los términos en inglés. Bueno, esto lo conocen perfectamente. El grupo al que pertenecemos, el grupo de investigación, no solamente nos forman parte pues los que estamos aquí, sino también colaboran con nosotros y pertenecen al grupo gente de otras áreas, sobre todo del área médica. Dentro del área médica, por ejemplo, está el doctor Gerardo Garcés, que muchos de ustedes no lo conocen, pues es el médico, por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas. Luego está Julia Mirza, que es compañera de la parte encargada de la parte de biomateriales. Y está Óscar, está Alberto Martel, Alberto Cuadrado, que lo conoce. Y también hay otro médico, David Pérez, que en el caso de Gerardo es traumatólogo, en el caso de David Pérez es cirujano torácico, que trabaja con nosotros. Él trabaja en el hospital materno-infantil de Las Palmas. También tenemos incorporación de otro traumatólogo, pero bueno, no aparece en el cuadro. Aquí vemos un poco las líneas de investigación. Quedan enmarcadas dos bloques. Un bloque sería el bloque de los biomateriales y otro en la biomecánica. Vamos a ir desarrollando cada parte. Dentro de lo que son las líneas de investigación que tenemos definidas son las siguientes. La caracterización mecánica y electroquímica de nuevos materiales orientados siempre a implantes. Luego el estudio de la biocompatibilidad de materiales para aplicaciones médicas. Después la parte que más llevamos nosotros, que sería el diseño, el análisis computacional y los ensayos biomecánicos que desarrollamos para dispositivos orientados a la traumatología, a la ortopedia y a la rehabilitación. Todo esto siempre en colaboración, lógicamente, porque nosotros no sabemos o sabemos muy poco de la parte médica, con los médicos, traumatólogos y cirujanos. Y por último es la línea nueva que nos está dando bastantes resultados, que es la de diseño de estructuras porosas de titanio orientadas a implantes y orientadas a sustitución de hueso, lo que comúnmente en inglés se llaman scaffolds. Bueno, aquí he querido reflejar una serie de proyectos de investigación. Sepan ustedes que los grupos de investigación de la universidad nos financiamos gracias a proyectos de investigación. Estos proyectos pueden ser proyectos nacionales, proyectos europeos. En esos proyectos nos dan una serie de fondos y esos fondos los invertimos tanto en material para poder investigar como también en equipo de trabajo, es decir, en el equipo de trabajo investigadores, que en muchos casos pues son alumnos que han terminado en esta escuela y continúan la parte de la investigación y durante unos años pues pueden recibir un sueldo por la investigación. Dentro de esos proyectos de investigación tenemos varios que ya han sido ejecutados en el pasado, pero quiero hablarles sobre todo los que actualmente tenemos, los que nos estamos financiando. Uno de ellos es el de mejora de la integración de estructuras porosas de titanio mediante la optimización del diseño y modificación superficial con recubrimiento polimérico.
Los nombres siempre son un poco así extensos, pero bueno. Básicamente estudiamos estas estructuras porosas de titanio, que ya lo explicaré un poquito más, y modificamos su interior, la superficie, y vemos cómo actúan las células. En este proyecto no podemos realizarlo, o no lo podríamos realizar completamente nosotros. O sea, participan con nosotros biólogos, bueno, un biólogo concretamente, y gente también de otro grupo de investigación del grupo de fabricación. Después tenemos otro proyecto que es realmente un proyecto de intercambio, el proyecto VAMOS, que ese proyecto está enmarcado dentro de lo que son los proyectos Marie Curie, donde estamos durante varios meses en otras universidades de renombre en este campo de investigación. Concretamente tenemos estancias en Inglaterra, en Londres, tenemos en China, etcétera, etcétera. Y todos los años es necesario que, bueno, está programado que vayamos. También tenemos colaboración con otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Montreal, donde actualmente tenemos alumnos allá, y también nos piden que vayan alumnos para allá, ¿vale? Para trabajar sobre todo en el terreno de investigación. Y luego, bueno, estamos pendientes también de pedir nuevos proyectos de investigación relacionados con estas líneas. No sé, la mayoría no sé si lo conoce, pero lo conocerán. Aquí en la escuela tenemos dos laboratorios básicos orientados a la investigación, no a la docencia. Uno es el de biomecánica, donde hacemos múltiples ensayos biomecánicos, como también hacemos análisis computacionales a través de ordenador, así como el laboratorio de nanociencia y nanomateriales. Ya esta es la parte un poco más química, la que lleva la profesora Julia Mirza. Y hablando un poco, bueno, sepan ustedes que la investigación necesitamos obtener resultados. Si esto no es una cuestión de que lo trabajemos aquí en Canarias, no, aquí se compite con el resto del mundo, y la forma de reflejar esos estudios es a través de artículos que se llaman artículos de impacto, o artículos de investigación, o artículos JCR. Pues todo grupo de investigación necesita ir haciendo esa producción científica. Son artículos científicos que son publicados y leídos por el resto del mundo que está investigando en estas líneas. Bueno, he puesto uno de los últimos que hemos publicado. También otro de los objetivos de los grupos de investigación es la generación de patentes, de nuevas patentes. Si puede ser patentes que luego se lleven a cabo, es decir, que tengan explotación comercial. Actualmente nosotros tenemos una patente que fue de un dispositivo, que fue puro diseño mecánico, de un dispositivo para intervenir quirúrgicamente en los sistemas de fijación interna para la recuperación de fracturas. Esa es la foto que ustedes pueden ver por ahí. Hablando de las líneas de investigación, voy a hablarles yo de dos líneas de investigación, y luego Óscar seguirá también con otras líneas que llevamos dentro del grupo. Una de las líneas, que la estamos ya dejando un poquito aparte, fue la de mejora de la fijación o de la integración de sistemas para la recuperación de fracturas, sobre todo orientado a huesos osteoporóticos. ¿Por qué huesos osteoporóticos? Porque los huesos osteoporóticos, digamos que su densidad ósea es menor que la normal, y los sistemas convencionales que se venden, sobre todo para la recuperación de fracturas, sistemas internos, placas y tornillos, al final es pura mecánica, pues pueden fallar. Entonces nosotros desarrollamos un nuevo sistema y pasamos por todas las fases, desde la fase de estudio hasta la fase de diseño, hasta la fase de cálculo por elementos finitos, eso que le empezamos a dar, cálculo de ecuaciones, todo esto que parece que es complicado y no sirve para cosas, sí sirve. Luego por la parte de ensayo, es decir, hay que una vez se hacen los diseños, pues hay que comprobarlos en el laboratorio, y luego también tuvimos la suerte, o la mala suerte, no sé yo, de hacer comprobaciones in vivo. Esto no lo digo mucho porque la gente a veces dice, pues in vivo, sí, es decir, este proyecto se llevó a cabo en ovejas, donde se les operaba con el nuevo sistema y luego se les sacrificaba para comprobar los resultados de estos sistemas. Aquí tenemos, bueno, esto son una serie de fotografías del sistema. Aquí vemos un poco lo que les hablo, el fallo de una placa de osteosíntesis con su tornillo cuando se intentaba recuperar una fractura de húmero. Pues ese sistema falló debido a que ese hueso era osteoporótico y hubo que hacer una segunda intervención quirúrgica en la que aplicamos nuestro nuevo sistema. Nuevo sistema, desarrollamos también, y esto es muy interesante desde el punto de vista del ingeniero mecánico, lo que es el instrumental necesario para utilizar dentro
de la cirugía. Es decir, los médicos utilizan una serie de herramientas que es puro diseño mecánico, y donde afortunadamente cada vez más estamos más en unión, donde nosotros vamos a las intervenciones quirúrgicas para ver los problemas in situ e ir mejorando estos diseños, ¿vale? Pues esta es una de las herramientas que se diseñó. Aparte, como les decía, se llevaron a cabo también ensayos en nuestros laboratorios, los típicos ensayos de tracción, ensayos de compresión, ensayos de torsión, con los sistemas de fijación y viendo un poco, registrando todos los valores. Estos ensayos se realizaban sobre huesos, no huesos reales, se realizan sobre huesos de simulación. Hay unas cuantas empresas a nivel mundial que fabrican huesos cuyas características se parecen mucho a las características reales de los huesos humanos, y por tanto nos permite a nosotros no tener que estar sacrificando ni animales ni personas o mejor dicho, no utilizamos cadáveres humanos para hacer estos ensayos, sino que estos huesos de simulación que se le llaman, ¿no? Aunque ya veremos, Óscar si les hablará, trabaja más con animales, es decir, con huesos de animales, porque es más sanguinario. Trabajo me gusta, ¿no? Bueno, aquí puse las fotos un poquito difuminadas porque ya me ha pasado varias veces y varios años, por eso lo repito, en que empiezo a dar un poquito a hablar de la biomecánica para promocionarla, y veo que algunos de los alumnos se me quedan ahí un poco y ya se han desmayado algunos. ¿No podía advertir desde el inicio que algunas imágenes pueden venir? Cierto, advierto una cosa, algunas de las imágenes pueden la sensibilidad del público. afectar la sensibilidad del público. No, son estas nada más, no, las paso rápido. Bueno, estas también, que estas son los huesos los huesos de las pobres ovejas, una vez las sacrificaban, y Alberto cogía y en el laboratorio hacían los ensayos a ver cómo eran los resultados. Esto es necesario, es decir, no se me eche, esto es necesario y se hace, y si no los ensayamos nosotros, no se preocupe que los maten y ustedes se los comen, es decir. Bueno, estas son las radiografías precisamente de esos ensayos in vivo que hicimos sobre las ovejas, y los resultados fueron bastante coherentes. Fíjense que aquí también combinados con lo que les decía, el estudio computacional, el estudio de elementos finitos. Aquí es un estudio de elementos finitos que es derivado de la tesis de Alberto, donde se estudiaba el comportamiento de las placas, el tornillo, el nuevo sistema, a través de los elementos finitos. ¿Qué es lo que nos permiten los elementos finitos? Pues bueno, nos permite que primero no hacer ensayos, no tener gastos ni de huesos artificiales, ni de huesos de animales, ni sacrificar animales, y nos permite un poco abarcar mucho más estudios, es decir, buscar muchísimo mayor número de combinaciones que nos den cierta luz en el estudio. Pero sepan ustedes que nunca debemos de perder todos los campos: el campo computacional, el campo in vitro en el laboratorio y el campo in vivo cuando se puede con los animales, o incluso cuando empezamos con las primeras operaciones, con las primeras aplicaciones. Esta es una reconstrucción, algunas radiografías, y ahora paso a otra línea que es un poco la línea más actual que estamos desarrollando y en la cual les quiero despertar el interés. Esta línea es la línea orientada al diseño de biomateriales para la sustitución de huesos, sobre todo cuando hay fallos de gran cantidad de huesos, y también para el diseño, que es un poco la última tendencia, de implantes a medida, lo que en inglés se llama los custom made, fabricados por una técnica de fabricación aditiva, que en este caso es la electrobeam melting en inglés, o fusión por haz de electrones. Es un poco lo que todos hablamos, es decir, lo último, la tendencia es utilizar la impresión 3D, pues en medicina se utiliza también, y con la idea de hacer que los implantes no sean genéricos, no hay una placa genérica, una prótesis genérica, sino que los implantes sean a medida del paciente, es decir, que incluso se tienda a que en tiempo real, para el caso real, para el problema real del paciente, se genere el implante adecuado. Una de las técnicas utilizadas en este sentido, y esto ya es las últimas cosas, en los últimos años, es la que les decía, la electrobeam melting, la EBM, le vamos a hablar. ¿Qué es la EBM? La EBM simplemente es una impresora 3D, pero muy grande, y que utiliza uno de los materiales principales utilizados en la fabricación de implantes, que es la aleación de titanio 6 aluminio 4 vanadio. Es una de los materiales biomateriales más aceptados y que mejor funcionan dentro del cuerpo humano.
Es verdad que, por ejemplo, la profesora Julia Mirza está trabajando, su línea de investigación es intentar buscar otro tipo de aleaciones que se comporten bien, que tengan menos toxicidad, etcétera, etcétera. Pero actualmente nosotros nos ceñimos a lo que más se emplea en el mercado, que es este tipo de material. Y con la tecnología EBM. Es verdad que existen otro tipo de tecnologías, como por ejemplo la SLM, que es la Selective Laser Melting, que es lo mismo, pero el haz que funde, o la fuente que funde el titanio, es tipo láser. En definitiva, esto es como una impresora 3D, como la que tienen ahí fuera, que por capas va depositando capas de polvo de titanio, funde, y así capa a capa va obteniendo lo que quiera, o sea, cualquier tipo de diseño. Y ese diseño lo haremos a través de los programas CAD comunes, como SolidWorks, otro tipo de programas de diseño 3D, que luego se pasa a un fichero de fabricación, que es un fichero tipo STL, y luego a la máquina nos obtenemos nosotros el resultado. Pero claro, el resultado no es siempre el que tenemos en el CAD, siempre hay variaciones. Entonces, dentro de esa línea, nosotros estamos estudiando diferentes geometrías, diferentes tipos de estructuras, en este caso de estructuras porosas. ¿Por qué estructuras porosas? Porque lo que buscamos nosotros es que el implante se parezca mucho en sus características mecánicas al sitio, al lugar donde va a ir alojado. ¿Y esto por qué? Porque, como saben ustedes, los tejidos, el hueso es un tejido, se comporta o es muy sensible a las cargas mecánicas, al estímulo mecánico. Es decir, cuando tenemos una fractura, si ese hueso recibe carga mecánica, la célula sabe que ahí tiene que fabricar hueso. Y entonces, ante ese estímulo, empieza a fabricar hueso. Si nosotros cogemos e implantamos una prótesis normal en un paciente, lo que pasaba hasta ahora con las prótesis antiguas es que al no tener las mismas características mecánicas, es decir, hacer más rígido ese implante que el hueso en el que va a estar ubicado, se va a producir lo que en inglés se llama el stress shielding. La traducción podría ser apantallamiento de tensiones, es decir, que las cargas las recibe el sistema más rígido y el que no es rígido no recibe carga. Entonces el hueso deja de recibir carga y se produce un efecto muy negativo, que es que empieza a perder densidad ósea y por tanto a ser más débil. No sé si alguno tiene algún familiar, alguna persona que, si tiene que ponerse una prótesis, si es una persona mayor, no pasa nada, porque la vida, digamos, de ese implante normal va a ser mayor que casi la vida de esa persona, desgraciadamente. Pero bueno. Pero si es una persona joven, normalmente se suele decir que no se opere. ¿Por qué? Porque en unos años, en unos 10 o 12 años, va a tener que, esa prótesis va a perder características, va a perder, digamos, efectividad, y va a tener que ser sustituida. Y cuando vaya a ser sustituida, ese hueso va a estar todavía más débil. Por eso la tendencia es buscar materiales que se parezcan en su comportamiento mecánico al comportamiento mecánico del propio hueso. ¿Cómo lo estamos nosotros, o sea, qué estamos estudiando? Pues precisamente buscar el tipo de tipología a través de estructuras porosas que nos permitan, por un lado, evitar ese mal que es el stress shielding y que las características se parezcan a las del hueso. Y por otro, que también sea poroso para que el hueso pueda crecer en su interior y lo haga suyo. Es decir, ese material se te quede en el cuerpo como si fuese otra parte del hueso, con sus mismas características. Por tanto, sería como tener el hueso perfectamente sano. En esa línea hemos, conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Canarias, que ya les comentaré que es una empresa con la que trabajamos, se desarrollan este tipo de estructuras y se estudian. Se estudia tanto a nivel experimental como a nivel computacional. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas estructuras, que son incluso hasta bonitas, que ahora se las pasaremos, muchos de ustedes las conocerán, que las tenemos aquí de los ensayos. Bueno, ahora le pasaremos todos los cosas. Aquí tenemos más análisis computacionales. Recordarles una cosa, aquí está Alberto, que es el especialista. Los estudios computacionales, los que estamos acostumbrados a utilizar el SolidWorks, a poner las cargas de flexión, poner las cargas de sencilla, no saber las tensiones, de von Mises, etcétera, etcétera. Cuidado, cuando se trabaja a estos niveles, los elementos finitos son muy complicados. Y para que los resultados sean más o menos reales, nunca van a ser reales del todo, pero sean fieles a lo que está pasando, hay que trabajarlo mucho. Si no, que se lo diga Alberto, que se pasa horas y horas y horas para que las cosas cuadren. En este caso, que fue una publicación que hicimos recientemente,
vean que el comportamiento de compresión de esa estructura se parecía. Aquí tenemos que meter modelos de plasticidad, etcétera, etcétera. No es tan sencillo como lo que hasta ahora hacíamos en Integral, ¿no? Es decir, esto es un nivel, digamos, superior a lo que se suele ver, pero bueno, que se ve también en la parte del programa de doctorado, etcétera, que ya les hablaré. Aquí es otro estudio. Esto es un estudio de una nueva tipo de estructura que nos está funcionando bien, está funcionando bastante bien, que es el tipo giroide, pero bueno, es la misma línea. Y ahí entro yo. aquí ahora va a hablar Óscar de su parte de investigación y yo les terminaré hablando de quizás la parte más interesante, que son qué empresas colaboran con nosotros, en qué empresas se puede trabajar en esta línea, y no hablo de fuera, hablo en Canarias, y que tiene relación con todo esto. Vale, yo voy a hablar de quizá de la parte más médica, ¿no? De lo que ocurre. Bueno, Kevin sabe muy bien este caso. Digamos, de la relación del ingeniero con el quirófano, ¿no? Porque al final, si tienes un quirófano, tienes un montón de electrónica y un montón de mecánica. Entonces voy a contarle algunos problemas en los que hemos ayudado, sobre todo a mejorar, porque los problemas existen, se solucionan, pero hay algunas mejoras que nosotros podemos pensar. Los médicos lo piensan, pero no tienen la formación de ingenieros. La idea es de ellos, pero ellos no saben de rigidez, de elasticidad, de esas cosas no saben. Entonces hay que explicarse, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso, el de allá es un caso de pectus excavatum, que es que... Les voy a pasar algunas cosas que hacemos, pero no se las queden, que no somos... Después les hablo yo de esto de aquí. Entonces, el caso de ella es un pectus, la gente que tiene el pecho hundido, y es un caso que saqué de internet. Pero los dos de acá son reales. Me refiero, aquel también es real, pero que este es de aquí, que se operó en el hospital insular, ¿vale? Entonces, eso es antes y eso es después, ¿no? ¿Cómo se opera? La operación es muy simple, bruta, pero simple. O sea, se coge una barra, esta barra la hemos sacado de una persona, ¿vale? Entonces, bueno, el médico. Si tienes el pecho hundido, te la meten así y hacen ras y te dan la vuelta. Sí, es así. No vayan a pensar que... Y además varias veces lo hacen. Incluso marea. Hay gente que está mareada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues esta barra tiene un problema, que es que, como te la han puesto, es así, te la han puesto así. A veces hace otra vez, flop. Bueno, exactamente flip, que es como se llama, flipping. Y entonces se te mueve, y entonces eso es un problema, porque hay que volver a operarte y demás, ¿no? Entonces, el cirujano de aquí ha pensado, ¿y si hacemos la barra más corta y más plana? Es decir, en vez de un arco hacemos una viga, y entonces estamos ayudándolo a demostrar que eso es mejor. Él ya se ha puesto a ponerla, ¿eh? O sea, pero hay que demostrar que eso es mejor, ¿no? Entonces, cuando digo que se ha puesto a ponerla es que la ha puesto. O sea, la pone, porque tiene que saber que en un submarino manda el capitán y en un quirófano manda el traumatólogo, y punto. O sea, lo que él dice va a misa. Entonces, él la pone, lo ve y tal, y entonces... Cuidado aquí con lo sensible. No, aquí no he quitado toda la sangre. Vale, he limpiado la zona digamos, en la zona de sangre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un estudio por elementos finitos. Bueno, hemos ido al quirófano, hemos visto cómo se hace. Nos ha dado la barra. Esta está doblada porque la doblamos el otro día en el laboratorio. Lucía la doblamos así, para ver las propiedades mecánicas, ¿no? ¿Qué modulasticidad y qué resistencia a fluencia tiene? Pues no sé. Entonces cojo la doblo y la calculo, ¿no? Y entonces, pues, con esos datos podemos hacer un estudio de elementos finitos y demostrar que es verdad que la barra corta es mejor. Alguno lo ha dicho por ahí, pero todavía no hay ningún estudio. Entonces, eso lo vamos a publicar. Eso es una cosa en la que ayudamos, ¿no? Aquí hacemos, pues, cogemos TAC del pecho, o sea, tomografía axial computerizada, ¿no? Y esos son unas imágenes. Esas imágenes las reconstruimos y las metemos en el ordenador. Y a partir de ahí, pues hacemos nuestros estudios de elementos finitos, ¿vale? Esto fue el trabajo de fin de grado de Kevin, que está ahí sentado, ¿vale? Porque entonces, cosas que voy a poner también son trabajos fin de grado que son bastante interesantes, ¿no? Otra cosa que hemos ayudado, que también es de quirófano, es cuando se rompe el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es entre el fémur y la tibia, ¿vale? Por cierto, aquí tengo un fémur. Este no es de verdad, tenemos de verdad ahí, pero este no es de verdad. El fémur va aquí, ¿vale? O sea, este es el fémur. Mira, aquí está ahí. ¿Vale? Pues entonces, cuando se te rompe el ligamento cruzado, te hacen esto. Te sacan un tendón tuyo propio y te hacen un agujero en la tibia en el fémur, te pasan el tendón y le ponen unos tornillos, ¿vale? Pues un traumatólogo
que considero, déjame no se verán, que considero, lo pasaste por ahí los tienen, que el tornillo que tenían funciona, pero que se podía mejorar, y diseñamos uno y funcionaba. Lo que pasa es que es muy caro, porque son 7 piezas y no, al final comercialmente no es útil, pero es funcional, ¿no? También lo hicimos, ¿no? Es este de aquí, este que a ver si funciona este. Ese dispositivo, claro, eran 7 piezas, era más complicado y tal. Este es el que existe ahora y este es el otro que lo tienen por ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos hueso de cerdo, lo ponemos en la máquina y lo ensayamos como si fuera real. ¿Qué hace la rodilla? Así. Bueno, pues nosotros cogemos y empezamos a tirar así y vemos los ciclos que aguanta, cuánto se desliza y todas las características que tiene. A ver si nos resulta útil. También hacemos eso. Otra cosa que... Esto lo vamos a hacer esta tarde, además. O sea, cuando hacen eso, a ti te quitan un tendón tuyo, porque usar un tendón de otra persona puede tener el problema de que haya rechazo. Entonces lo mejor es quitártelo. Entonces te lo quitan de aquí. Hay un músculo por ahí que no sirve para mucho. Yo lo pregunté, digo, ¿pero en serio hacen eso? Sí. Te cogen, te cortan un trocito de este músculo de aquí, se llama gracilis sartorio, lo cortan. Luego el músculo se pega solo. Y eso lo doblan, lo ponen en esa mesa, ¿lo ven? Y ese es el injerto que te van a pasar por aquí. El tendón es viscoelástico. Entonces lo que hace el enfermero es estirarlo en esa mesa. El enfermero me ha dicho, mira, la mesa no funciona muy bien, y yo lo que hago, lo pongo con los dedos así y estiro un rato. ¿Cuánto rato? No sé. ¿Cuánta fuerza? No sé. Digo, pues esto no puede ser. Entonces vamos a hacer un estudio a ver de cuál es el protocolo que tenemos que seguir, ¿no? Porque... Y no hay nada publicado, cada traumatólogo, y esto se opera, no sé, hay 100.000 casos al año solo en Estados Unidos. En el mundo esto se operará, pues, 500.000 casos. Y cada uno hace lo que quiere. Más o menos, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces hay que hacer un estudio para saber, ¿no?, si esto funciona o no. Otro caso que tuvimos, esto es con un cirujano que no salió antes, que es un cirujano de la mano, ¿no?, que trabaja en el Negrín y el Perpetuo Socorro, que él opera el tendón flexor de la mano. Aquí tienen los tendones de la mano, ¿no?, el tendón flexor aquí, que es muchas veces se parte, sobre todo más que un deporte, con cuchillos. La gente se corta, y cuando se corta hay que coserse, y hay que coserle el tendón, pero no hay que coser el tendón. Entonces hay, pues, miles de tipos de suturas. ¿Cuál es mejor? Cada uno dice que la suya es mejor. Aquí tenemos, bueno, McLaren, Suge y Tang. Bueno, pues vamos a hacer un estudio. Hay estudios sobre esto, pero no se habían comparado estas 3 técnicas. Bueno, pues hicimos un trabajo fin de grado comparándolas. Entonces, aquí voy a poner esto. Dale ahí para que se vea el vídeo. Esto es un compañero de ustedes que hizo el trabajo de fin de grado, dale, que hizo el trabajo de fin de grado aquí. Es un poco, dale a play. No, pues no se puede ver, no importa. Pues aquí lo verían al hombre, como él. Cogemos tendones, claro, no vamos a coger personas. Bueno, no vamos. Entonces, cogemos tendones de vaca, los cortamos, de vaca o de cerdo, depende. Dicen que lo que más se parece al hombre es el cerdo. Entonces, cogemos, en este caso fue tendón porcino, ¿sí?, y los cosemos y los sometemos a ensayo en la máquina. Aquí se ve el vídeo, digamos, es 1 minuto de todo su trabajo fin de grado, resumido en 1 minuto. Cuando los corta, los cose, él aprendió a coserlo, vino un traumatólogo y le enseñó, mira, está la sutura de no sé qué, la que hago yo. Entonces, sale, bueno, ven ahí con el porta en la mano y cose como cosen los cirujanos. Con el porta aprendió a hacerlo y lo cosió, ¿vale? Y lo hizo todos él. Al final cosía bien, la verdad, porque el traumatólogo dijo, mira, pues sí, cose bien, ¿vale? Y no se crean que los traumatólogos, los hay que sí y los hay que no. Que cosen muy bien. También es verdad que tienen a un paciente abierto y no se pueden ir, no, tienen que hacerlo rápido, tienen fluidos, tienen cosas por ahí. Entonces es un poco engorroso. Vale, entonces también hicimos un estudio sobre esto. Ahora, antes de esta que va a hacer Alejandro, por ejemplo, y también hay proyectos de diseño. Miren, esto es una patente que vamos a hacer. Eso fue un trabajo fin de grado. No, esto fue un proyecto de carrera, porque es un poco de alguien que estaba acabando. De una prótesis para, este no lo tengo aquí, ¿vieron? Déjame, la de la rodilla, la de la cadera la tienen aquí, que la prótesis de la cadera es así. Pues aquí también tienes una articulación, ¿vale? O sea, cuando te haces así, se te mueve la clavícula para adelante. ¿Qué pasa cuando se te sale hacia adelante? El médico dice, no te hago nada, no te hacen casi nada. Cuando se te sale la clavícula hacia atrás, te puede agujerar la aorta y el problema. Entonces, lo que hacen es te ponen un tornillo, pero te lo dejan rígido. Bueno, tú puedes hacer así. Si te tocas aquí, verás que puedes mover el brazo bien. Ahora, no puedes hacer así, porque eso ya implica el movimiento de la clavícula.
Bueno, pues dice, mira, si te pasa eso, yo te bloqueo esto y ya no tienes toda la movilidad. Bueno, pues decidimos, vamos a hacer una prótesis, igual que la de la cadera, pero para aquí. Y entonces esta pieza la imprimimos en 3D, hacemos los planos, la imprimimos en 3D, y bueno, estamos en el proceso de patentarlo, ¿vale? Aquí, y aquí tienes una articulación como la prótesis de cadera, ¿vale? Y entonces son, digamos, los trabajos integrados que algunos dan lugar a patentes y dan lugar a más cosas. Ahora Alejandro les seguirá contando las posibles salidas. Vale, antes otras líneas, esta línea no la llevamos nosotros, la lleva la profesora Julia Mirza, es más parte química, donde, como les decía a ustedes, busca nuevos biomateriales. En este caso busca otras combinaciones de titanio, en este caso con el circonio, pero bueno, y luego hace estudios de corrosión en fluidos humanos, fluidos humanos imitando el fluido humano. Bien, faltaba una línea aquí y se quedó lo del nadador y eso, ¿sí? No sé, pues no, es verdad. Bueno, ahora quiero contarles también que a partir de esto también estamos en una parte que es la transferencia de tecnología, que a veces se nos olvida. Es decir, en la universidad estudiamos, enseñamos, investigamos, pero a veces nos desvinculamos mucho de lo que es las empresas. Y las empresas son necesarias porque, lógicamente, ustedes van a estar destinados, la mayoría, a trabajar en empresas. Algunos en docencia, algunos en investigación, pero lógicamente la mayoría tendrán que terminar trabajando en empresas. En este sentido quiero hablar de compañías que han sido colaboradoras con nosotros, que incluso han sido creadas a partir de lo que nosotros hacemos. En este caso les muestro una empresa, se llama PT Trauma, que lo que se dedica específicamente es a todos estos equipos que nosotros habíamos desarrollado, pues y patentado, pues se está aplicando y vendiendo. No ha tenido tanto éxito en el terreno de los humanos, pero sí ha tenido éxito en el terreno de los veterinarios. Los animales parece que no, pero la gente los cuida un montón y los opera un montón y se gastan unos dinerales en este campo. Por tanto, ahí sí ha tenido una salida importante y está funcionando por lo menos en este campo. En el otro no ha sido tan exitoso. Otra de las empresas que sí quería conocerla, destacarla, que seguramente conocerán, es el Instituto Tecnológico de Canarias. El Instituto Tecnológico de Canarias tiene varias divisiones. Pues ellos conocerán la división eólica, la división de agua, la división de algas, pero tiene una división que es la de ingeniería biomédica, que trabaja estrechamente con nosotros. Bueno, tan estrechamente que la mayoría, exceptuando, digamos, su director, el resto han sido alumnos de nuestra escuela que hicieron los trabajos fin de grado, en su época se llama proyecto final de carrera, con nosotros, ¿no? Y están trabajando aquí. Quiero destacar el trabajo que hacen ellos porque, insisto, está estrechamente ligado con lo que nosotros hacemos. Ellos se dedican, ya estoy hablando de trabajo por lo que ellos reciben una remuneración. Se dedican a homologación para implantes a medida y, ojo, es una empresa que está radicada aquí en el sur, en Larinaga, pero trabaja para todo el mundo, o sea, no trabaja para el taller Pepito de Meileta, no, evidentemente en el campo tienes que ampliar fronteras. Trabaja en la homologación de implantes a medida, en fabricación con la técnica, la máquina que les mostré de electrolyte melting, esa máquina que trabaja con el titanio, y en maquinaria de control numérico, eso sí es un poco más común. Tiene una serie de laboratorios también, desarrollo de nuevos procesos de integración electromecánica, de scaffolds, biopoliméricos y también metálicos. Scaffolds, recuerden que son andamiajes, que lo que hace es sustituir el hueso para que las células crezcan en el interior, y luego también acabados superficiales. Dentro de sus servicios está el diseño mecánico, la ingeniería inversa, la simulación mecánica. Esto un poco es lo que hacemos nosotros también, a veces nos mezclamos, el prototipado rápido, el mecanizado por arranque de viruta, que esto es más común en talleres, tecnología láser. Estas son las dos tecnologías un poco más avanzadas, que no existen. De hecho, en España, máquinas de electrolyte melting y de electrospinning habrán pocas, 5 como máximo en toda España. Bien, ¿orientados a qué? Orientados a los diseños de implantes porosos para la reconstrucción de huesos de grandes defectos óseos y también para la medicina regenerativa. Un poco el servicio o el soporte que dan ellos es el siguiente, viene aquí.
Dan el soporte de fabricación y repuesto de cadena de producción, desarrollo de prototipos, fabricación en serie, reconstrucción ósea compleja, medicina regenerativa. ¿A quién? Pues no solamente a hospitales de aquí, de Canarias, sino a hospitales de Italia, que trabajan mucho con el Instituto Rizzoli, el Instituto Ortopédico, uno de los institutos más famosos a nivel mundial, específico de traumatología. Trabaja también con Argentina, Sudamérica también, México, Colombia y también con la península. Es decir, esos son un poco los clientes que ahora mismo ellos tienen. Este es el equipo formado por Donato, que es un italiano, pero es el coordinador, y todos estos chicos son los que les digo que han estudiado aquí en esta empresa. Luego, lógicamente, en un campo como este no puedes estar aislado. Trabajan con gente de clínicas, todos estos son médicos de diferentes clínicas, tanto de aquí como de fuera. También trabajan en el campo de los veterinarios. Tienen también colaboradores internacionales de renombre. Nosotros no somos tan de renombre, pero también colaboramos. Óscar aquí está con pelo. Ahí tenía pelo, aunque no lo creo. Tenía. Y luego también colaboramos en lo que sería una red, la red Ciber, que es a nivel nacional, que nos dedicamos todos al campo de la biomedicina, biomecánica, etc. Y empresas, lógicamente, radicadas en Canarias, nacionales y extranjeras. ¿Cuál es lo que saqué? ¿Qué es lo que se hace? Lo siguiente. Antes me faltó un vídeo que me hubiese gustado mostrar dentro de lo que es el estudio. ¿Cómo son? Ya estoy hablando ahora orientado a lo que es el diseño de implantes a medida, el diseño de prótesis, de placas, de cualquier cosa, de estructuras porosas que vayan a sustituir hueso. La forma de planificar un diseño de estas características no es tan sencillo como un diseño normal. En este caso, tienes que estar constantemente en contacto con los cirujanos, con los traumatólogos, los que tienen el problema. Y entonces el problema llega de la siguiente manera. Nos llega un problema que lógicamente hay que reconstruir de forma real. ¿A través de qué? Normalmente la técnica que se emplea es la tomografía axial computerizada, lo que llamamos las TAC. Las TAC nos permiten reconstruir, es como si fuese una radiografía, pero en 3D, que permite reconstruir completamente pues, ese tejido. En este caso se ha puesto aquí la reconstrucción de una pelvis, que tenía un defecto óseo bastante importante. A partir de las TAC, de esa imagen, pues hay que hacer una planificación. Esa planificación se hace con los programas CAD, que hay muchos. Luego se hace el diseño de ese implante, de esa prótesis, lógicamente hecho a medida. Esto tiene que ser de precisión milimétrica o nanométrica, diría yo. Después lo que se hace es la fabricación. Fabricación, lógicamente, aquí la técnica que se utiliza es la fabricación aditiva. En este caso, como es metálica, se utiliza la electrobeam melting. Y luego, lógicamente, hay que hacer la validación. La validación se hace tanto por estudio de elementos finitos como por ensayos biomecánicos previos a lo que sería el implante en el paciente. Por último, ya sería la cirugía de ese caso. Bueno, aquí voy a mostrarle, cuidado con los... no son muy casos clínicos reales. En este caso es un problema que se da muchísimo, que es en la articulación, en las articulaciones, en este caso en la articulación de la rodilla. A veces cuando se sustituye hueso, eso está más o menos a través de los scaffolds, está bastante logrado. Lo que no está tan logrado es la unión entre lo que sería el hueso y la parte de cartílago, donde digamos apoya la rodilla y donde la articulación juega un papel importante. En este caso se ha combinado la tecnología de EBM con titanio, con la aleación de titanio, con otro material que va a sustituir a la parte de cartilaginosa. En este caso se ha utilizado PLC, policaprolactona. Ha salido a la primera vez. Pues ahora esto es lo último, es decir, el poder combinar la parte dura, por así decirlo, que lo hace el titanio, con la parte más blanda, las partes de las articulaciones. Pues esto es un caso real donde se ve la planificación desde el principio, desde la generación, la fabricación y por último la operación. Este caso que está por ahí, por cierto, corriendo, es el caso del diseño en el que nosotros también estamos trabajando, colaborando, incluso intentamos sacar una tesis de una prótesis de vértebra, de columna vertebral, fabricada con esta misma tecnología. Pues bueno, aquí se ve la vértebra que sustituye la vértebra y los dos discos intervertebrales, y la operación no se ve muy bien. También, como les decía, se está trabajando, y ellos casi es el producto que más beneficio económico les está dando, es
curiosamente, es el diseño de implantes para perros. Actualmente Alberto se está dando las pestañas haciendo ensayos. Y Redoan también. Y Redoan, que está por aquí también, Está ahí. que es un proyecto, haciendo los ensayos para esta técnica de reconstrucción también del ligamento cruzado, lo que pasa empleando otra forma, ¿no? También se utilizan estructuras porosas de titanio. Aquí tenemos una reconstrucción, que esto sí es bastante curioso, cuando tenemos grandes defectos óseos. ¿Eso qué significa? Que por un cáncer, por un accidente grave, nos quedamos con una cantidad de huesos, sin cantidad de huesos muy grande. En ese caso no hay implante que valga, porque no hay implante que aguante eso, ni siquiera después las células van a ser capaces de regenerar ese hueso. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Y es una de las tesis que estamos ahora trabajando. Es aplicar aquí ese implante poroso en combinación con el sistema de fijación interna con tornillos para que el hueso, ese implante, le sirva de scaffold, de andamiaje, para que la célula invada el interior del implante y sea capaz de generarse hueso en su interior. Esto es una aplicación que se hizo en ovejas y los resultados fueron bastante espectaculares, donde se logró reconstruir el hueso completamente con su cortical e inundando el interior del scaffold. Ese scaffold se queda dentro y el hueso queda perfectamente operativo. ¿Vale? Esto también lo mismo, pero en un cóndilo. Esto fue realizado creo que en un perro, arriba fue en una oveja, pero ya se está aplicando casos reales en humanos. Esta es un poco la que veíamos antes en la planificación, que es la reconstrucción total de una pelvis con su acetábulo. Esto es también, existe mucho trabajo ahora, muchísimo trabajo de reconstrucción facial y mandibular. Pues esto a través de también se reconstruyó la cara. Esto es real, O sea, no, bueno, este no es real, el individuo. Esto se hizo el molde para poder hacer la planificación de la operación, se fabricó, etc. Esta salió en el periódico hace unos cuantos, no sé, un año por ahí, un año y algo. Y en la que también estamos ahora trabajando y mejorando, que es la reconstrucción total del tórax humano. El primer caso que se hizo fue una señora que tenía un cáncer de pulmón, que se quedó prácticamente sin esternón, sin costilla, y a través de esa tecnología se diseñó un tórax, bueno, no completo, pero sí con 3 vértebras, su esternón y una parte, que fue implantado con éxito. Es verdad que está implantado con éxito, pero todo es mejorable. De hecho, ellos y nosotros estamos ahora rediseñando la vértebra para que tenga la flexibilidad adecuada, la fortaleza adecuada y sea cada vez mejor. Sobre todo porque, esto lo tengo que decir, el éxito es un porcentaje alto, pero también hay tasas de fracaso. Concretamente, después, porque se hicieron varios casos con este implante, hubo creo que se puede decir, un señor con cierto peso, con sobrepeso, que se le partió el implante, ¿vale? Que no soportó el implante. Eso les preocupó a ellos, nos dijeron, oye, vamos a rediseñar esto, porque ¿qué pasa? Entonces lo que estamos haciendo ahora es, vamos a intentar rediseñar esta prótesis en función del peso, ¿vale? Si es una persona de sobrepeso, habrá que cambiar un poco el diseño. Y lo que sí quería ahora comentarles, todo esto es una empresa que se está haciendo aquí. Ellos ayer mismo tuvimos una reunión y nos dijeron, Alejandro, necesitamos más gente. Nos están pidiendo de fuera gente experta en el diseño de implantes, porque tenemos que estar diciendo que no. Y se nos hizo un planteamiento, dice, ¿por qué desde la universidad no se plantea unos estudios de estas características? Claro, ¿cómo se pueden plantear estudios orientados a esto? Derivados, lógicamente, tenemos que tener conocimientos mecánicos profundos, ¿no? Porque va a haber mucho de infinito, mucho de diseño, mucho de cálculo. En algunos casos más y en otros menos. La idea que se planteó fue, pues mira, se podría plantear no un máster, pero sí un experto, un curso de experto, o incluso se podría arrancar con un curso de extensión universitaria, orientado al diseño de implantes a medida, con la idea de formar gente en este campo, de relacionarlos con las técnicas y con los programas de diseño punteros en este campo, y luego que sean capaces de trabajar. No tanto para contratarlos, sino para darles trabajo, para que monten su empresa, para que se dediquen a fabricar y a diseñar implantes para todo el resto del mundo. O sea, no digo aquí, evidentemente aquí los casos que tenemos no dan para comer, o dan para comer a 1 o a 2 personas, pero es para llevarlo fuera. Aparte de esto, aparte de este curso que va a ser muy orientado a ese campo, hay
si están en el grado, y si no se meten a trabajar directamente, pues tienen también la posibilidad de hacer másteres. Actualmente en la escuela, que podamos luego derivar a estos campos, existen dos másteres. El máster de ingeniería industrial, que también les permite tener todas las atribuciones profesionales, pero que luego pueden reorientarlo también a hacer la línea de investigación, el campo de investigación a través del doctorado en este campo. O también el máster más corto, que es el de tecnologías industriales, al cual también da acceso ¿a qué? A la zona donde nosotros sí estamos. Bueno, el de tecnologías industriales sí que hay algunas asignaturas orientadas a la biomecánica y los biomateriales. Orientados luego a hacer un doctorado. El doctorado sí entiendo que es unos estudios mucho más profundos, mucho más largos, que requieren más tiempo, porque una vez hayas acabado el máster requieres de al menos 3 años más, pero sepan ustedes de la existencia de uno de los doctorados en esta universidad, que es el doctorado en química, mecánica y fabricación, y una de las líneas es la nuestra, la línea de biomecánica y biomateriales, donde pues profundizamos en todos estos estudios. Pero no hay que llegar aquí, ¿sabes? Esto es una línea, pero también está la otra parte, o sea, la parte de trabajar a nivel de diseñador de implantes, generar empresas, también la línea de la fabricación aditiva, etcétera, etcétera. Es decir, es un campo que creo que desde Canarias se podría hacer, y solamente hay que querer. Los clientes hay que buscarlos y hay que ser competitivos, pero no competitivos a nivel canario, hay que ser competitivos a nivel mundial. Pero existe, y existe la posibilidad. Pues yo creo que, bueno, aquí están las características. Todo esto está en la web de la universidad, tanto del grupo de investigación como del doctorado. No hay nada sobre el curso ni de expertos ni el curso de extensión que le estoy hablando, porque eso es nuevo, se lo están planteando. En un futuro, yo creo, un futuro inmediato lo vamos a plantear, pero por ahora esto es lo que hicimos. Con esto hemos querido contar que la ingeniería mecánica va más allá, no solamente de los motores. Está este campo, también hay otros campos dentro de la ingeniería mecánica bastante interesantes. Y nada más, gracias por su atención, y si tienen alguna cuestión que hacernos, aquí estamos. Bueno, digo yo que hay aquí los moderadores, hay tiempo para preguntas. ¿Cuál es el coste de una operación de ese tipo? Depende. Mira, depende. Por ejemplo, en Yo- el campo de la veterinaria, que dicen que es donde más se está realizando. Mira, nosotros de dinero somos académicos y de dinero no sabemos mucho, pero bueno, por lo que preguntamos, yo para que te hagas una idea de lo que está corriendo por ahí, había una, te lo voy a decir nada más para que veas una cosa, había una placa que estaba por ahí circulando. La placa era una placa de titanio con unos tornillos. Cada tornillo de esos, que parece que es un tornillo normal, que es una ferretería normal que costaría, pues no sé qué, cada tornillo creo que estaba del orden cerca de los 200 euros. Sumemos cuántos tornillos lleva una operación de esas, unos cuantos, mínimo 8, más la placa. Y la intervención quirúrgica, que la hora de quirófano es tremendamente caro. Es lo que cobra el que lo hace, ¿no? de mucho dinero. Y lo que cobra el médico. ¿Eh? Y lo Más lo que cobra el que lo hace también, el diseñador. No, por eso ahí dentro de la intervención quirúrgica. Esa, mucho dinero. Mucho dinero. No, ¿Cuánto? médico no. Depende del caso. Los médicos, Yo, ese yo médico tengo diseñador. curiosidad como tú de saber, por ejemplo, cuánto le costó a Sanidad este caso. Este caso salió en el periódico. ¿Cuánto costaría en total desde lo que fue el diseño? Porque esto fue un caso muy original, desde el diseño, fabricación, etcétera, hasta llegar a la intervención. ¿Cuánto fue? Pero eso, mucho dinero. Miles de euros. Miles de euros. Sí. Entonces yo respecto a prótesis también interiores, pero respecto a las prótesis exteriores, es decir, los casos de una persona que le falte brazos, piernas, etcétera, ¿sería exactamente lo mismo o sería incluso una rama más bien distinta? No, es la misma rama. De hecho, nosotros en su día, Oscar yo creo que llegó a llegar a algún proyecto, se hicieron lo que sería, esto se llama prótesis, en este caso son órtesis, que van en el exterior. Recuerdo, yo no sé si trabajé poco en ese tema, recuerdo de venir un médico, él era el médico que quería una órtesis para poder caminar con la rodilla. Aquí se estuvieron haciendo diseños, etcétera, etcétera. Es verdad que es un campo muy atractivo también. Nosotros, al final, no se puede abarcar todo. Lo que requiere también es otra parte que estudian otros laboratorios a nivel nacional, que es el estudio cinemático, es decir, el de movimiento. Ese también hay muchos laboratorios y universidades que tienen esa parte, que es
ustedes lo han visto, ¿no? De colocar una serie de sensores y ver el movimiento completo del cuerpo para a partir de ahí ver esos diseños. Algunas cosas llegamos a hacer, no sé si se llegó a hacer algo más. Hice un prototipo, pero es complicado porque necesitas un motor, ya necesitas cosas que hagan que funcione por decir, esto era una exopierna, por decirlo así, ¿vale? O sea, entonces, claro, tenías que hacer que cuando apoyara, porque él no quería perder la pierna y ponerse una prótesis de pierna, quería tener su pierna, pero que le ayudara. Y entonces estaba por ahí, pero no llegó a funcionar muy bien, y de todas maneras eso, digamos, ya hay gente, grandes laboratorios que están detrás de eso. Entonces, es como, por ejemplo, hay por ahí una prótesis de cadera, no sé si la han visto por ahí. Prótesis de cadera y rodilla es muy difícil meterse porque es muy goloso, se ponen un montón, son muy caras, entonces ahí nosotros no diseñamos nada, porque ya hay gente que ha visto que eso es un gran negocio y las grandes compañías, la prótesis de rodilla y de cadera la tienen muy, muy, muy estudiada, o sea, muy avanzada. Nosotros buscamos nichos de mercado que no sean tan o no sean tan usados, o sea, nuevos. Por ejemplo, los scaffolds son nuevos, los que tienen por ahí esas cosas son nuevas. No ha habido tiempo. Esta patente no le pasa a mucha gente, entonces no suele interesar. Eso también hay que buscar, digamos, lo nuevo o lo que no se produce mucho. Son casos donde económicamente no interesa tanto a la grande compañía. Y entonces, desgraciadamente, el mundo es así. Es decir, donde emplean mucho dinero las grandes compañías traumatológicas, donde existe el dinero, donde es en una prótesis de cadera, que se coloca no sé cuántas, en una prótesis de rodilla. Pero ya en los casos específicos, especiales, como el de esta señora, que es cuántos casos sucede de esto, muy poco. Entonces, económicamente no es rentable. Pero que algo no sea económicamente rentable, claro, no significa que los investigadores no abarquen. Y sobre todo ahora lo que sí, con el implante a medida, sí que, y con las nuevas tecnologías, sí que está permitiendo un poco que sí incluso llegue a ser rentable. Y otra cosa que quería contar es que alumnos como ustedes que han estado aquí, pues se han ido fuera también a hacer el doctorado, y ahora por ejemplo está Fernando Nueva York. Fernando en Nueva York, que estuvo antes en Canadá. Fue a Canadá a hacer el doctorado y ahora está en un hospital de Nueva York. ¿Quién está en Berlín? Aaron, que está en en Berlín. uno de los institutos más famosos de estudios, sobre todo de células aplicadas a esto, en el World Institute en Berlín, también está trabajando. Y la verdad que siempre nos llena de orgullo porque funciona muy bien. Javier Betancourt y María, lo que pasa es que yo no he seguido la línea biomecánica, pero están ¿no? Y también en Zaragoza está y en Zaragoza está Samuel, que fue para allá, o sea, se fue a la Universidad de Zaragoza, hizo el máster y lo contrataron allí. Entonces está contratado allí. Quiere decir que no solo tenemos la docencia aquí, o sea, lo que pueden seguir aquí, sino que también es una rama que sirve para afuera. Y están por ahí, o sea, no solo es la mecánica, como dice él, la clásica, también está esta, y tiene su salida, aquí y fuera. Pues ¿Algo más? si no, lo dejamos para que se vayan a comer. Muchas gracias por la asistencia y... Mira.